Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compuwenui. Le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la edición de las 19 horas aquí en el canal 2 de aire, canal 10 de ABC Video Cable, con mucha información, muchas novedades de lo que ha ocurrido en las últimas horas aquí en la localidad. El hospital invita a incluir en el Día Mundial del Autismo. Este lunes primero, desde el Hospital Zonal Bariloche, remarcaron la importancia de visibilizar y concientizar a la sociedad por una nueva relación con el autismo. Para este año la propuesta es: si cambias tu forma de mirar, las cosas cambiarán. Es el lema para llamar la atención sobre una nueva mirada del autismo y la necesidad de avanzar en la inclusión en el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Y la idea es que se hable de autismo, que se hable de la condición del espectro del autismo, que siempre seguimos con mucha fuerza apoyando la necesidad de la detección precoz, ya que es uno de los pilares fundamentales como para poder ayudar y modificar el curso evolutivo, pero por otra parte hoy en día y más que nunca queremos concientizar sobre lo que es la condición del espectro del autismo a todas las edades de la vida y no únicamente en los niños pequeños. En todas las necesidades y asistencias que siguen teniendo cuando son grandes, cuando son adolescentes, cuando son adultos, cuando trabajan, cuando tienen niños, y todas las ayudas que tenemos que poder brindarles y que como sociedad y como profesionales muchas veces hemos centralizado mucho más en la infancia. Bueno, y la intención de hacerlo acá dentro del hospital es que justamente estamos en una entidad de salud donde concurren muchas personas en búsqueda de un diagnóstico, en búsqueda de saber qué sucede, en búsqueda de apoyos. Así que qué importante hablar de esto dentro de este marco para conocer que existe una gran diversidad dentro del autismo. No es la presentación que conocíamos antes del chiquito que se balanceaba, que estaba aislado, sino que también es una presentación sumamente diferente a lo largo de la edad, de la vida. Se diferencia también cuando se presenta en hombres y en mujeres, y también se diferencia dependiendo del nivel cognitivo y del nivel de comunicación que haya adquirido esa persona. Y que cuanto mejor es el nivel cognitivo, mejor es el nivel de lenguaje de la persona que tiene condición del espectro del autismo, muchas veces está muchísimo más exigida, ya que permanentemente lo estamos poniendo en una situación de exigencia social, de exigencia de comunicación, y muchas veces están pasándola mal, están muy molestos por los ambientes que no están preparados para ellos y donde no está pensada la posibilidad de asistencias o ayudas, tanto en los colegios como en otras instituciones. Bueno, ¿hay alguna actividad puntual que se va a hacer desde el hospital, o más que nada es de alguna manera llamar a la gente o a la comunidad a tomar conciencia sobre el autismo? Esa es la actividad justamente de llamar a las personas a tener conciencia sobre el autismo, porque de eso se trata el 2 de abril. De concientizar, de contarle al otro de qué se trata el autismo, y este año la diferencia o el plus que hay no es solamente de que sepan qué es el autismo, sino que se responda a la pregunta: ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar para ofrecer mejor calidad de vida a una persona con autismo? Entonces el desafío es conocerlo, entenderlo y también integrarlo, porque una vez que lo conozco sé qué puedo hacer y sé cómo puedo interactuar. Cuanto más conocemos, es en parte porque más podemos leer a las personas que tienen condición del espectro del autismo, que nos pueden enseñar sus propias vivencias y sus propias experiencias, y es maravilloso que todas las personas que tengan esta condición ahora puedan hablar con sus compañeros, puedan hablar con sus docentes, que los padres se puedan acercar a todos los ámbitos para contar cómo es ese niño, cuáles son sus características y qué es lo que necesita, porque nadie lo sabe mejor que ellos. Bueno, aquí en el hospital, ¿a dónde la gente puede dirigirse o tener más información? En el hospital, en el equipo de rehabilitación, realizamos una admisión que suele ser derivada por neurología o pediatría, y es donde los padres se acercan a consultar qué está pasando con el comportamiento de su hijo. Digo los padres porque mayormente llegan casos de niños. A veces la consulta también se hace por los padres, de que a ellos no saben qué les está sucediendo, que no pueden interactuar con su hijo, y nos damos cuenta que está involucrado tanto el niño como el padre, a veces dentro de este espectro. Así que en el equipo de rehabilitación realizamos esta admisión.
Ahora, a partir del mes de abril, vamos a comenzar a realizar un grupo en apoyo a los padres que reciben el diagnóstico temprano de autismo, ya que no solamente impacta a la persona, sino a su familia. Y el objetivo de este grupo es acompañar a los padres a recibir esta información y a poder utilizar las pautas que les vamos dando para poder ir manejando las conductas de sus chicos. Y por otro lado, también acompañarlos emocionalmente en el proceso, que no es sencillo recién se recibe un diagnóstico. Este viernes 29, al cumplirse 2 meses del femicidio de Valeria Coppa, sus familias, amigos y compañeros de trabajo se juntaron frente a la Catedral de Bariloche, en el lugar preciso donde fue asesinada por Mariano Cordi, su expareja. Un cuadro con una foto de la joven y algunas flores fueron colocadas en las escalinatas de acceso a la catedral, en el lugar donde se produjo el asesinato. Una vez finalizado el acto, el padre y el hijo de Valeria Coppa manifestamos que esperamos que la justicia se cumpla como se tiene que cumplir, que no sea algo ficticio. Sí, bueno, en realidad es algo medio chocante, ¿no? Por todo lo acontecido, pero estoy muy contento y agradecido por los familiares, los amigos, las amigas de ella, todo eso. Y en especial que los hago mi nieto y mi nieta, que también estuvieron, la mamá, la abuela de ellos. No tengo mucho que decir, ¿no? Porque la verdad que no hay mucho que decir. Pero dentro de todo fue algo muy sencillo que fue algo medio inesperado, porque fue muy inesperado esto. Así que no sé, nada más. Si tienen algo para preguntar. Con respecto a la justicia, ¿qué esperan ustedes que pase? Y nosotros esperamos de la justicia que realmente se cumpla, que no sea algo ficticio, ¿no? Que se cumpla realmente como se tiene que cumplir, que la condena sea, si es posible, perpetua. ¿Es la primera vez que vienen aquí al lugar? Acá yo es la primera vez que vengo, sí, yo no quería venir, pero bueno, tuve que venir porque es mi hija, pero en realidad no me gusta, me pone muy mal. ¿A vos qué significó venir acá junto con tu familia, con tu abuela? Nada, qué sé yo, también para mí es algo que me cuesta procesar. Algo que me cuesta cada día, trato de llevarla y remearla con todo el que se puede decir dolor. Y nada, sí, también es la primera vez que vengo acá porque tampoco me gusta estar sufriendo, me gusta más despejarme, pero siempre presente. Sí. Muchas gracias. ¿Listo? No, gracias a ustedes. Tenemos más información para compartir con ustedes el día de hoy. Estudiantes del CET número 25 denunciaron maltrato de parte de la directora de la institución contra una de sus compañeras, que fue retirada del aula con su beba de 9 meses cuando estaba en clases. Durante la mañana de este lunes, todos los alumnos realizaron una sentada de protesta y solidaridad con la joven estudiante. En un comunicado público, los denunciantes calificaron como grave e indignante la situación que ocurrió el viernes pasado en la Escuela de Hotelería y Gastronomía. El viernes estábamos en el aula y una compañera que tiene una bebé de 9 meses llegó y la directora la vio que estaba la bebé en el aula, entró enojada y preguntó de quién era la bebé, sabiendo que mi compañera es madre y que la bebé era de ella, y le dijo que se tenía que retirar del aula e ir a dirección con la bebé. Como había llegado tarde, tenemos que venir con nuestros papás cuando llegamos tarde. Entonces la mamá estaba hablando en preceptoría y enfrente de la mamá le dijo que se tenía que ir, que no podía estar con la bebé, que no era culpa suya, o sea, le dijo a la mamá de mi compañera que era culpa suya si ella era madre a esta edad, y discriminándola por ser mamá. El año pasado mi compañera venía con la bebé y no había problema,
venía en horarios cortos, no venía a taller, a la cocina, al lavadero, venía cuando estábamos en teórico, sentados, y la bebé no molesta. ¿Y qué pasó ahora? ¿Por qué cambió la situación? Cambió la directora, la vicedirectora pasó a ser directora y en ningún momento a ella le avisaron que no se podía venir con la bebé. Nosotros estamos en 5º año y la directora ahora es vicedirectora desde primero. Las situaciones las venimos viviendo no solo nosotros, sino alumnos de otros cursos, por eso somos no solo nuestro curso, son desde primero a sexto, que hay chicos sentados ahí en el pasillo. La directora malos tratos nos dio siempre, nos trató a los alumnos de putos, de ignorantes, de lo que te imagines, por cualquier pavada que siendo adolescentes las tenés que hablar de una forma especial, o sea, de una forma que podamos entender, comprensiva, digamos. Claro, no tratarnos mal y es algo que, una empatía que ella no tiene. Supervisión dijo que, como fue específicamente el caso este que detonó esta sentada y todo lo que estamos haciendo, que iban a conseguir un jardín para la nena, y respecto a Alicia que iban a tratar de hablar con ella y ver qué se podía hacer, pero no nos dieron más respuestas y no sabemos lo que hablaron con ella, así que... A ustedes les indignó, ¿no?, esta situación de que pasó con su compañera y decidieron manifestarse igual. A nosotros nos generó mucha impotencia como compañeros porque desde el año pasado ella trae a la bebé y nunca tuvimos ningún tipo de problema, ningún profesor se quejó porque ella nos molestó mucho la forma porque nuestra compañera vino de dirección llorando, la humilló enfrente de todos, le dijo que tenía que agarrar sus cosas e irse y si la mamá no estaba se iba a tener que ir sola. Y a nosotros nos generó mucha impotencia. Como curso decidimos mandar notas a los medios porque nos molestó y hicimos esta sentada. Les comentamos cuando llegamos a chicos de otros cursos y se sumaron. Bueno, la característica es que trajeron muñecos también como para de alguna manera solidarizarse con su compañera. Sí, fue más o menos la idea, igual como es importante dejar en claro que fue la situación detonante, pero lo que venimos a reclamar es toda la situación que venimos viviendo hace años, no solamente esto. Fue una muestra de apoyo de parte de nuestro curso y a un par más que decidimos traer los muñecos, pero nada, es la situación más que nada. Bueno, más que nada lo que quieren de alguna u otra manera es que no haya más maltrato, ¿no? No solamente en este caso. Queremos que se disculpe, que salga de la dirección, que nos brinde una solución y un cambio de actitudes, porque nos están maltratando y nadie hace nada. Sí. En este y no solo alumnos, sino a profesores también, que no la enfrentan porque ya han tenido problemas con ella por maltratos. Me informaba recién una compañera que está dentro que la directora está encerrada en su despacho y que en realidad no está entendiendo lo que estamos pidiendo porque cree que es solamente por la situación del bebé y dice que ya sabe lo que tiene que hacer y que no tenemos derecho a quejarnos porque la bebé no puede estar acá, pero en realidad no estamos quejándonos porque la bebé no puede estar acá porque entendemos que hay una ley que puede llegar a ser peligroso que la bebé esté acá. Lo que estamos pidiendo es que nos pida perdón a toda la escuela, que tenga un poco de empatía y nos entienda a lo que estamos reclamando, porque cree que es solo por esta situación y la verdad que es por todo. Corrieron por Miguel y los 30.000 desaparecidos. Este domingo se desarrolló la 14ª edición de la carrera de Miguel, la competencia que tiene como principal objetivo mantener viva la memoria de los 30.000 desaparecidos víctimas de la última dictadura cívico-militar. Cientos de atletas y familiares participan cada año de la tradicional carrera, que en esta edición sumó charlas, debates y también otras actividades en el marco de la Semana de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sí, acá estamos con la carrera terminando, recién acabamos de hacer la premiación de los 5 kilómetros, ahora están con algunas intervenciones artísticas y ya vamos a arrancar con la premiación de los 10 kilómetros. Pero sí, muy contentos porque muchísima gente, hubieron más de 460 inscriptos solamente online, así que después vino mucha gente que se acercó acá, así que estamos muy contentos.
Bueno, entendemos que cada edición tiene su particularidad. ¿Cómo la vivieron en esta 14ª? Y en esta 14ª tenemos la particularidad de que estamos como en un periodo de transición. Dentro de la comisión organizadora somos nuevas compañeras las que estamos asumiendo algunas responsabilidades, además de que este año tuvimos la construcción todo en relación a los talleres de formación permanente, así que como que estuvimos abriendo muchos caminos nuevos desde la carrera, ¿no? Así que cansadas porque realmente ha sido agotador estos meses, febrero y marzo, le hemos puesto mucho, pero muy contentas con cómo culmina hoy, ¿no? Con la carrera en sí, todo el trabajo de estos meses. Bueno, es un crecimiento grande pensando en que ya no es solamente la carrera, sino también son charlas, sino son otras actividades que se van ensamblando, ¿no? A la idea de recordarlo a Miguel. Exacto, ese es el crecimiento y ese es el salto cualitativo que dimos este año, que ya no es solo la carrera, sino que son todos los talleres que venimos haciendo, cómo lo venimos trabajando con los docentes para que sean multiplicadores dentro de las instituciones educativas, las charlas a la comunidad. Estuvimos con Claudio Morresi, que está acá presente en la carrera, dando charlas en el club, afuera con los estudiantes, en la UNTER, talleres de formación permanente, así que sí, ese es el salto que hemos pegado este año, de poder trabajar el tema de la memoria, la verdad y la justicia, no nosotros solos, sino poder entrar en reflexión y en construcción con los docentes y con los compañeros en distintos ámbitos. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de la gente? Pensando en todas estas actividades que vos mencionabas, ¿cuál fue como la reflexión o quizás la devolución que les dio la gente a ustedes? La verdad es que la gente está muy contenta y de hecho nos demandan cada vez más cosas, porque también todo esto de la formación y los talleres surgió un poco de la demanda que veníamos teniendo año a año de parte de los mismos compañeros docentes en general, ¿no? Y así que la verdad es que están todos muy contentos y como que lo que aparece es que es necesario, y en estos momentos más que nunca sobre todo, seguir trabajando sobre estos ejes que parecieran a veces que quedaron, o sea, en el tiempo, y no, hoy más que nunca entendemos, y con todo lo que está sucediendo a nivel nacional, con todas las políticas que tiene este gobierno, nos parece fundamental seguir profundizando el trabajo de la memoria y la verdad y la justicia, más en este territorio que no es para nada menor, con todo lo que pasó con Santiago Maldonado, con Rafa Nahuel, o sea, entendemos que hay que seguir trabajando, no es algo concluido, sino que es algo en construcción, que tenemos que seguir haciendo. Bueno, Daniela, gracias y bueno, qué bueno es ver que se siga recordando a Miguel, que se lo siga pensando como un militante, como un atleta y que, bueno, que eso les sirva para seguir motorizando y generando este tipo de espacios tan necesarios para que la sociedad pueda seguir reflexionando. Sí, a partir de la historia de Miguel Venancio Sánchez, un desaparecido, poeta, atleta, compañero militante, interpelamos y convocamos a muchos sectores, ¿no? Porque también hay muchos corredores que vienen y que por ahí inicialmente venían por la cuestión de la carrera y porque quieren saber sus tiempos y hoy los empezamos a interpelar, se quedan en las actividades artísticas y conocen que la historia de Miguel es una entre 30.000, porque son 30.000 los compañeros desaparecidos. Así que nada, cansadas pero muy contentas, la verdad, con todo lo que venimos haciendo. Ahí pasaban las palabras de Daniela Carrasco, que estuvo allí en la carrera de Miguel. Vamos a la primera pausa aquí en Muley Zungu. No se vaya, quédese allí que tenemos más información para compartir con ustedes el día de hoy. Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esta es la elección más importante de la historia de nuestra provincia, porque juntos vamos a decidir qué provincia queremos.
¿La que se arrodilla ante Buenos Aires para que decidan por nosotros? ¿O la provincia independiente y soberana que nos llena de orgullo? Este 7 de abril, votá la boleta verde, la de Alberto, la de Río Negro. Arabela Carreras gobernadora, Alejandro Palmieri vice. Juntos somos Río Negro. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora, con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste. Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto, inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB, voluntad cooperativa que crece. Pablo es músico, vive en Bariloche. Rafael Nahuel estaba soñando en el bosque que debió heredar de sus abuelos. El pueblo mapuche no es terrorista. Fin de espacio publicitario. Mujeres denuncian un pacto de silencio por la violación en Pilcanilleu. La semana pasada, una mujer denunció el abuso sexual simple, reiterado y una violación perpetrada por un capataz que sería familiar del intendente del municipio de Pilcanilleu. Por el hecho, la justicia imputó al empleado municipal y dispuso una restricción de acercamiento con la víctima, pero no tiene prisión preventiva. Por este caso, mujeres de Bariloche, nucleadas en diferentes organizaciones, acompañan el reclamo de justicia de sus pares de Pilcanilleu ante la denuncia por violación con una movilización bajo el lema Yo sí te creo, en dependencia de la municipalidad de esa localidad de la región sur. Hemos convocado esta conferencia para solidarizarnos con las mujeres de Pilcanilleu en la organización que ellas tienen Yo sí te creo, por unas violaciones que han estado ocurriendo en Pilca justamente a una empleada municipal, por un empleado municipal con mayor jerarquía. Bueno, tiene que ver con este caso que tuvo repercusión durante la semana pasada. ¿Por qué mujeres de Bariloche deciden también hacerse eco, ¿no?, de esta situación y denunciar un nuevo caso de violación, en este caso en Pilcanilleu? Porque el hecho es doblemente ultrajante. Nosotras convocamos a todas las organizaciones de mujeres de Bariloche y apoyamos a este justo reclamo de justicia y castigo al violador, ya que él hace uso y abuso de su poder de jerarquía que tiene contra esta compañera. Bueno, ¿qué más pudieron conocer? ¿Han podido hablar comunicarse con Pilca? ¿Qué otro tipo de información por ahí nos pueden contar? Ellas nos han pedido ayuda y apoyo y nosotros, por nuestras convicciones y nuestra forma de organizarnos, las vamos a apoyar y las vamos a acompañar en todo este proceso. También le reclamamos al juez Ricardo Calcaño y a Tomás Soto, el fiscal, celeridad y con perspectiva de género para resolver lo antes posible este caso. Bueno, se dio a conocer en los medios que era un empleado. Ustedes están hablando que es una persona con un cargo jerárquico como más elevado. O sea, no es lo mismo un empleado que un cargo jerárquico. Sí, tenemos entendido que él es un capataz y que por su poder jerárquico que tiene dentro de la institución es doblemente ultrajante el hecho que ha cometido. Bueno, ¿han tenido posibilidad de hablar con la compañera que fue abusada? No, realmente con ella no, pero sí con la organización que las está apoyando. Sí, la verdad que cuesta mucho en una localidad muy chica. Sabemos que nuestra compañera está encerrada en su casa y sabemos que el violador camina por las calles del pueblo, así que para eso nos organizamos y para eso vamos a la marcha ahora al mediodía. Bueno, hay una situación, por lo que se ha visto,
de que el caso no se quiere dar a conocer mucho. ¿Tiene que ver por algo en especial? ¿Ustedes están al tanto de algo? Nosotros vamos con una nota hacia al intendente municipal y sabemos que esta persona es familiar del intendente y calculamos que por eso hay tanto silencio. Pero bueno, las mujeres rompemos el silencio y vamos para allá a acompañar a nuestra compañera. Bueno, ¿qué es lo que están exigiendo? Nosotros nos sumamos a la movilización convocada por las mujeres hoy, 1 de abril, a las 12 horas en la avenida principal del pueblo. Pero principalmente, ¿qué es lo que están pidiendo? Justicia y castigo al violador, que el intendente se pronuncie a favor de la víctima y que él vaya preso. Cambiamos el eje de la información. En la comunidad Millalonco-Ranquehue, hace unos meses atrás, el grupo de la UEN, la medicina mapuche, comenzó una construcción que hoy está en su última etapa. Se trata de un espacio único hasta el momento que será dedicado a la medicina y la salud mapuche. Laura Ranquehue explicó que el grupo La UEN nació hace 2 años aproximadamente, denunciando varias situaciones de maltrato hacia los machi que no podían cruzar la frontera con medicinas para atender a sus pacientes en esta zona. Hoy el grupo está conformado por unas 10 personas mapuches y no mapuches que generan actividades para autofinanciarse y avanzar con varios proyectos. La verdad que para nosotros es bien emocionante y nos sigue fortaleciendo de alguna forma este grupo, porque somos totalmente autogestivos, no es un trabajo bien sacrificado de cada uno de los lamien que se encuentran en este grupo, y también por la importancia que tiene el tema La UEN para nosotros como mapuche y para la gente no mapuche también, que está consciente de esta recuperación de cierta forma de esta medicina ancestral. Lamien, ¿cómo se da esta posibilidad de pensar en un espacio para dedicar al La UEN? Justamente porque digamos que no tenemos espacios que trabajen el tema de la medicina ancestral. Ya te digo que con la lucha en La UEN se nos fueron abriendo, como dice, las puertas a seguir jugándonos para tener este espacio. O sea, todo lo que hemos hecho durante estos par de años largos resultó en querer tener un espacio donde sigamos creciendo, sigamos aprendiendo, recuperando nuestro conocimiento en cuanto a las plantas, en cuanto a nuestra medicina, y una forma de fortalecernos como grupo es tener nuestro espacio. Un espacio que no es cerrado, sino que es abierto, y que cualquier persona que quiera acercarse es comunitario, se puede acercar, mapuche, no mapuche, la salud es igual para todos. Hay formas diversas, ¿no?, de querer uno llevar su salud adelante. Y bueno, nosotros, la mapuche, las estamos recuperando a través de nuestras plantas. Este espacio físico, ¿cuánto tiempo les llevó? Y bueno, ¿y en qué etapa está en este momento? Este espacio surge nuestro proyecto el año pasado, en marzo del año pasado, así que ya cumplimos 1 añito con el proyecto. Imagínate, ahora ya tenemos el lugar a punto ya de hacer la inauguración, así que súper contentos en ese sentido. Así que hace 1 añito le hemos puesto todas las pilas. Bueno, vemos que están ya con las últimas terminaciones de la ruca, y además ya están en la etapa de recolección, ¿no?, de la UEN, de las plantas medicinales. Por supuesto, ahora tenemos nuestro espacio y lo tenemos que llenar de nuestra medicina ancestral, que son nuestras plantas autóctonas, y estudiando, o sea, reconociendo, aprendiendo nuevamente los nombres, dónde crecen, dónde están. También hacemos grupos para salir a buscar estos La UEN, reconocerlos y ir entre todos reconstruyendo esta parte tan importante que por lo menos mi generación ya estaba como perdida. También la Laura Ranquehue, integrante del grupo La UEN de plantas medicinales,
Se refirió a las construcciones que están finalizando dentro de la comunidad. Se espera que en pocos meses se inaugure esta ruca destinada a promover la medicina para quienes quieran atenderse desde la cosmovisión mapuche. La vocera del grupo de la UEN señaló que son varias las formas de autogestionarse. A modo de ejemplo, informó que para mediados de abril realizarán un currantu en el territorio de la comunidad. Así podrán solventar los gastos de este nuevo espacio. Totalmente estamos ahora en otra construcción paralela, también con nuestra expectativa de que sea con el uso comunitario, que tenga que ver justamente con esta construcción de la UEN y seguramente ahí seguiremos esperando que la gente se acerque a nuestros Lamien, igual para que aporte su granito de arena. Y viendo día a día qué nos va faltando, que cada vez menos. Y bueno, hoy estamos trabajando en la construcción de al lado, con lo totalmente natural, sería una construcción natural, con madera y barro y eso. Lamien, ¿dónde está ubicado el lugar y bueno, por qué decidieron que sea en este espacio? La decisión del espacio es porque de por sí esta comunidad, Villalonco Ranquehue, está bien comprometida con nuestra cultura mapuche, nuestra salud, tiene que ver mucho para nosotros y bueno, y tenemos el espacio. Así que por eso, digamos, no fue ni votación ni nada, pero nosotros propusimos y nuestros Lamien ahí nos acompañan, en realidad. Bueno, un ejemplo de la autogestión tiene que ver con una jornada que va a suceder ahora en abril, que tiene que ver con un curanto, que justamente es la propia comunidad Ranquehue la que hace el curanto y bueno, es una forma, ¿no?, de poder recaudar fondos. Exactamente, va a ser nuestra primera actividad, el curanto del 14 de abril. Lo vamos a hacer acá en la comunidad, en el salón comunitario de la comunidad, y es porque, bueno, nos falta plata para terminar, qué sé yo, el baño, falta un poco todavía, un poquito, pero falta, así que es nuestra primera actividad comunitaria respecto a este proyecto que tenemos. Bueno, Lamien, por ahí la gente que quiera comunicarse con el grupo de la UEN, más allá de esta actividad puntual, y que quiera o dar una mano o sumarse o conocer un poco del proyecto, ¿cómo puede hacer para contactarse? Bueno, él se puede comunicar conmigo, no sé, mi número te lo doy, 154-82-2102, y si no también se pueden acercar al lugar. La comunidad mapuche se encuentra en la ruta 82, pasando Virgen de las Nieves, como 2 kilómetros, frente a Puente Negro, sería más o menos la ubicación. Muy bien, Lamien, gracias y bueno, esperamos entonces con ansiedad la inauguración de esta ruca la UEN aquí en el espacio del LOF en Villalonco Ranquehue. Belé y Lamien, nosotros también, y bueno, y esperar a toda la gente, como dije antes, un lugar abierto. Así que el que esté interesado de alguna otra forma se puede acercar sin ningún problema. Acá será bien recibida. Denuncian que una joven fue obligada a retirarse de una clase por asistir con su beba. Estudiantes del set número 25 de la Escuela de Hotelería y Gastronomía hicieron una sentada porque una joven fue obligada a retirarse del aula por concurrir a clases junto a su bebé de 9 meses. Raúl Stagnaro, padre de una de las estudiantes, se sumó al rechazo y acompañó la medida de los estudiantes en protesta por el maltrato de la directora con la joven madre. Mira, la situación viene desde el año pasado en realidad. Hay una chica que quedó embarazada y terminó cursando con la bebé en la escuela. Me pareció una decisión acertada de la dirección anterior de que la voluntad de la chica de seguir estudiando y seguir apoyándola y que venga con el bebé. Aparte tenía que amamantarlo en forma seguida, una criatura recién nacida, vos sabés que lleva cada 3 horas ser amamantada. Fue una medida
que en realidad no nos sorprendió a nadie y nos pareció que estaba correcto. Este año, por una situación especial, tiene que venir con la bebé porque no tiene con quién dejarla. El curso estaba todo enterado, estaba bien, la misma docente que estaba dando clase se hace cargo de la bebé y sigue dictando la clase. Pasa la directora, la ve, le pregunta de quién es la bebé, como si hubiera muchos bebés dando vueltas en la escuela. Entonces la saca, la retira a ella, le dice que no puede entrar al establecimiento, que se lleve a la bebé y que le iba a mandar las tareas por la clase, pero que la bebé no podía venir más. A raíz de eso, en realidad, bueno, se movilizan sus compañeras, me lo transmite mi hija a mí y bueno, me siento realmente como con vergüenza ajena, ¿no? Porque en vez de absorber la problemática de ella, la escuela y los docentes, para darle y brindarle la oportunidad de que siga estudiando, que es un derecho, y yo le sumo que es una obligación de la escuela buscarle una solución a la situación que está viviendo ella con su hija, madre soltera, con 17 años, el apoyo no solo de la escuela y de la supervisión. A través de suscitado el problema, es que supervisión empieza a buscar a ver si le consiguen una guardería para estar. Esto tendría que haber sido solucionado mucho antes, a sabiendas de que ella venía con su bebé, cursó, rindió las materias e iba a seguir estudiando. Yo creo que no sé qué se le cruzó a la docente o al directivo, porque yo no lo he hablado con ella y tampoco viene a hablar con los chicos para pedir unas disculpas o para poner su argumento ante todos y discutirlo. Yo creo que esto, los docentes, y me animo a decir que el 90% de los docentes, sin haber hablado con ellos, ninguno ha tenido inconveniente porque ha cursado el año pasado, ha rendido este año y viene ahora, podría llegar a tener algún inconveniente o alguna cuestión. Yo creo que esta es una problemática no solo de esta escuela hoy en este hecho. Se da en Bariloche y se da lamentablemente por la falta de apoyo de las escuelas y la supervisión, los abandonos de los pibes en la escuela. Le quitas herramientas para poder desenvolverse y poder bancar a sus hijos en el día de mañana, ¿no? El día de hoy están los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos, todos ayudando, pero va a llegar un momento en que es ella la que va a tener que sostener a su hijo. Entonces, si desde la escuela no les damos las herramientas y no nos apoyamos, me parece que estamos equivocando el camino, con una problemática que no es solo de esta escuela, es de Bariloche, es de la provincia, es de la Argentina misma, ¿sí? Ahí pasaban las palabras de Raúl Stagnaro, padre de una de las alumnas del set número 25. María Emilia Soria habló de las propuestas del Frente para la Victoria para la provincia de Río Negro. La diputada nacional María Emilia Soria participó de varias jornadas en la zona andina en el marco de la campaña que desarrolla el Frente para la Victoria en las últimas semanas de cara a las elecciones provinciales del 7 de abril. Más allá de las polémicas suscitadas por la candidatura del gobernador Alberto Beretilnec, la diputada habló de las principales propuestas de su hermano Martín Soria para Río Negro. Bueno, estuvimos lógicamente acompañando a los candidatos, a nuestra candidata a vicegobernadora Magdalena Odarda, a los legisladores, el día de ayer compartiendo una tarde muy feliz y muy amena con bailarines, docentes, estudiantes de folclore en la plaza de Inahuapi, acompañando este proyecto, ¿no?, de folclore en las escuelas a nivel nacional que impulsa Magdalena, pero también tomando la posta y haciendo lo propio para la provincia de Río Negro, la futura provincia de Río Negro que vamos a tener a partir del 10 de diciembre. También, lógicamente, caminando los barrios, charlando con los vecinos, con los comerciantes, que la verdad se ha dado una situación alarmante, diría yo. Los vecinos nos muestran la heladera, los vecinos nos muestran la factura de luz, la factura de gas, una situación que la verdad duele la provincia de Río Negro, duele el Alto de Bariloche, ver la cantidad de merenderos que han lamentablemente abierto sus puertas para hacerle frente a esto que estamos viviendo todos los argentinos, pero los rionegrinos y esta Patagonia, este sur patagónico que es mucho más duro, ¿no? Porque Río Negro es la provincia con más inflación del país.
Y eso se nota que la gente no llega a fin de mes, se nota que han perdido trabajo, se nota que la gente ha ajustado a más no poder a la sintonía, ¿no? Del ajuste nacional y también de la provincia de Río Negro, porque Alberto Bretinec ha ajustado justamente en salud, en educación, en los programas que teníamos. Si no es por endeudamiento, en esta provincia no se hace absolutamente nada. Bueno, principalmente nosotros nunca gobernamos la provincia, solamente lo hicimos 21 días de la mano del gringo Soria, por eso queremos tener la oportunidad. Nosotros somos un espacio con mucha ideología, no lo vamos a ocultar, y la justicia social es algo que a nosotros nos atraviesa de lleno. Cuando digo justicia social me refiero a la educación y a la salud pública como dos pilares. El otro día veía muchachas y muchachos muy comprometidos con justamente el reclamo del Centro de Formación Docentes por la precariedad y la falta de mantenimiento y las aulas que no están. De eso se trata la elección del 7. Se trata de, insisto, estos dos pilares, educación y salud pública, porque lamentablemente el rionegrino ha normalizado, ha naturalizado la situación de ir a las 2 de la mañana a pedir un turno al hospital, con las bajas temperaturas. Yo veo, cada vez que paso por San Carlos de Bariloche, en horas de madrugada, cómo hacen fila para recibir uno de los 2 o 3 turnos de traumatología, por ejemplo. Esas cosas no son normales. No es normal que en los centros de salud de la periferia no haya medicamentos, no haya profesionales, no haya pediatras. Lo digo como mamá, eso no es normal y eso es lo que vamos a transformar en Río Negro. Ni hablar de la generación de empleo, es algo obviamente que nos reclaman, que nos piden que hagamos algo con la falta de empleo. Estoy convencida que tanto el Cerro Catedral como también el polo tecnológico, atrayendo a empresas, tenemos que tener una política que atraiga al privado para que genere empleo, no para el negocio particular de unos pocos, para generar empleo. El empleo del privado es un empleo genuino, un empleo jerarquizado, de categoría. Bueno, eso tenemos que generar. No puede ser que la provincia de Río Negro, a través de la legislatura, haya avalado el pacto fiscal de Mauricio Macri y haya aumentado ingresos brutos. Hoy los comerciantes están bajando sus persianas porque no pueden pagar ni los tarifazos, pero tampoco pueden pagar ingresos brutos, el impuesto provincial. Eso también se traduce, ¿no?, en este pacto que nosotros decimos entre Macri y Alberto Bretinec, que ha ajustado en todas las áreas. Bueno, hace pocos días cerró la última seccional de INTA y nosotros vamos justamente a contramano. Nosotros estamos convencidos en la agricultura familiar. De hecho, una de las propuestas de campaña es tener en la provincia de Río Negro una Secretaría de Agricultura Familiar. Es necesario lograr la soberanía alimentaria. Pienso en el Alto de Bariloche, pienso en esta región que necesita tener sus propias ferias, precios cuidados, con precios justos, del productor directo al consumidor, y no toda esta cadena de intermediarios. Yo soy del Alto Valle, ustedes saben que la fruticultura, lamentablemente vivimos que se vende a 4,50 el kilo de manzana y lo vemos en las góndolas a 60, 70 pesos y la gente no lo compra, no lo consume, porque es caro y porque con Macri ya lamentablemente hasta la fruta es un bien de una clase social al que no todo el mundo puede acceder. Felipe Pulamuen, nos vamos a la última pausa aquí en Muley Zungu y continuamos con más novedades. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora, con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste.
Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB, voluntad cooperativa que crece. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Fin de espacio publicitario. Último bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, como lo traducen al castellano. Con más información vamos a continuar escuchando un tramo más de lo que fue la entrevista a la diputada nacional María Emilia Soria en su paso aquí por la localidad, por la campaña del Frente para la Victoria a las elecciones provinciales del 7 de abril. La diputada nacional se refirió a la pobreza, de las obras inclusas aquí en la provincia, como así también de los tarifazos que la gente ya no puede pagar. Hace unos días en un centro de acá de San Carlos de Bariloche, de la periferia, nos contaban que que estaban haciendo análisis de sangre y que se veía obesidad. Pero no me malinterpreten, no obesidad por mucho comer, sino obesidad por comer mal, porque la gente ya no come carne, la gente ya no come lácteos, son productos caros. Hay una encuesta que por semana, algunas familias, la mayoría sobre todo, por semana solamente comen una vez a la semana carne, y eso se traduce en falta de hierro, y es toda una sociedad, sobre todo los niños, los que más afectados están por esta desnutrición que estamos viendo. Eso también se va a terminar después del 7 de abril, porque estamos convencidos en que Río Negro es una provincia que lo tiene todo, y la generación de alimentos es prioridad, tiene que ser prioridad. No puede ser que tengamos un IDEBI, como tenemos en Viedma, tierra bajo riego improductiva, o mejor dicho, concentrada en pocas manos, los exportadores, y por otro lado una gran parte de la sociedad que no tiene alimentos. María Emilia, ¿qué se le puede decir a la vecina, al vecino o al rionegrino, rionegrina a la hora de llegar este domingo a las urnas? Que vote en defensa propia, que vote como lo hizo en el 2017 en defensa propia, que nos acompañó y nos eligió a nosotros, el Frente para la Victoria. Tenemos una gran oportunidad entre las manos. Insisto, nosotros no gobernamos nunca la provincia de Río Negro y queremos tener la oportunidad de poder gobernar. Y también decirles que tenemos la oportunidad de ponerle un freno a Mauricio Macri. Necesitamos un gobernador y una vicegobernadora que nos defiendan de la política de Mauricio Macri. Gobernadores que pueden, un candidato como es Martín, que puede caminar a la calle, que no le pueden reclamar nada y que ha sido intendente durante 8 años de una exitosa gestión, que ha impulsado, por ejemplo, guarderías municipales, que necesitamos justamente llevar esa política por toda la provincia. Hoy no puede ser que no tengamos centros de primera infancia que no sean del Estado. Eso es una política que contemple a la mujer rionegrina, al hombre rionegrino, que tienen que salir a trabajar, a ganarse el pan y siempre tienen la sensación de que si no pueden pagar un privado no pueden hacerlo. Pienso en la familia policial. Nosotros hace poco circulamos una propuesta para la familia policial, justamente contemplando esta situación. De los 7.000, 4.000 son mujeres, que justamente por este sistema que ya ha quedado fuera
ha quedado obsoleto el sistema de tercias. Es la única provincia, la Río Negro es la única provincia a nivel país que todavía tiene este sistema de antaño, que genera un daño psicológico y un desgaste a la familia policial. Tenemos que contemplar todo esto, porque yo estoy convencida de que primero tenemos que poner al rionegrino ante cualquier otra situación. No podemos seguir teniendo obra pública paralizada. Pienso en la calle Mitre, pienso en el hospital, que ahora nos enteramos que está mal las bases y que lamentablemente va a haber que tirarlo. Pienso en la cantidad de oportunidades y de dinero que está tirando la provincia de Río Negro ahora en campaña. Y ser muy clara, van a venir seguramente a tocarle la puerta, sobre todo los de Juntos Somos Río Negro, a ofrecerle ladrillo, chapa, plata, una tarjeta, como lo están haciendo porque nos lo están contando. Agarren todo porque es de la provincia, no sale plata, no es plata del gobernador, es plata de la provincia del área de desarrollo social, que se acordaron de ustedes lamentablemente una semana antes de las elecciones. Agarren todo, pero en el momento de votar sean muy responsables. En el cuarto oscuro nadie los está mirando. Y eso que agarraron no les va a alcanzar por los próximos 4 años. Un palet de ladrillo no le va a alcanzar para los próximos 4 años. Necesitamos escuelas, necesitamos medicamentos, necesitamos hospitales, necesitamos médicos. Eso sí es una política a largo plazo que nosotros estamos convencidos que lo podemos llevar adelante. Y este martes 2 de abril, en el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, aquí en Bariloche se desarrollarán varias actividades en el centro cívico a partir de las 17:30 horas. La premisa es ir vestido de ropa de color azul. Desde TDG, Padres Bariloche, convocaron a la jornada donde habrá asesoría legal, profesionales de salud y educación, juegos, payamédicos, maquillaje artístico. Además, informaron que alrededor de las 20 horas el municipio se iluminará de color azul. Estamos contentos de poderlos invitar para este 2 de abril a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 8 de la noche en el centro cívico. Por primera vez nuestra ciudad de Bariloche se va a iluminar con todos los edificios públicos de color azul, así que invitamos a todas las familias a que nos acompañen en este día tan especial. Bueno, entendemos que es en el marco del Día Internacional del Autismo. Sí, la idea es poder concientizar a todos de que, bueno, todos formamos parte de una sociedad y todos tenemos que conocer qué es el autismo. Así que, bueno, los esperamos mañana en el Centro Cívico para esto. Vamos a estar ahí, a un costadito de la plaza, dando información a las familias, bueno, van a haber payamédicos también. Bueno, vamos a estar ahí para ayudar a todos y apoyar a esta causa tan importante que también es a nivel mundial. Bueno, lo importante también es, como nos señalaban, es que hay ya una ordenanza, hay una legislación municipal que de alguna manera también promueve un poco, ¿no?, la conciencia acerca del autismo y acompaña un poco el trabajo que vienen desarrollando. Sí, la verdad que estamos muy felices de que en el Consejo la concejal Cristina Painefín llevó adelante un proyecto muy importante para nosotros, que fuimos y como inquietud manifestamos esto de que el autismo se trate en las escuelas, de que sea de calendario escolar y de municipal, y la verdad tomaron la importancia también de que a nivel mundial es importante que todos los edificios estén iluminados de azul y que Bariloche no podía quedar ajeno a eso, así que más que felices. Bueno, ¿qué significa para ustedes esta fecha, esta actividad, como, bueno, padres, ¿no?, de chicas y chicos con autismo? Para nosotros principalmente es importante que todos estemos unidos en esta causa. Vamos a estar un montón de organizaciones que trabajan para chicos con autismo. Nosotros somos una organización no gubernamental, lo único que hacemos es asesorar y acompañar a las familias y llevar adelante este tipo de cosas. Por ejemplo, lo que salió de la ordenanza, pero el hecho de que nos unamos todos, que Bariloche por primera vez hable de autismo, que Bariloche por primera vez se una en el centro cívico, es sumamente emocionante e importante. Así que la invitación está para todos y los vamos a esperar con muchas ganas y con más información. Y principalmente a las familias que recién comienzan con el diagnóstico, que van a haber profesionales asesorando. Es muy importante para que se puedan acercar y que sepan que no están solos, que somos un montón. Bien, por último, ¿nos recuerdan entonces a qué hora comienzan las actividades en este Día Internacional del Autismo previsto para este martes 2 de abril? A partir de las 5:30 de la tarde comienzan algunas actividades hasta las 8 de la noche, cuando se ilumina el centro cívico de color azul.
Y los esperamos a todos con algo azul, que es el color que identifica el autismo. Así que eso, los esperamos a todos. Emoción y alegría en el 5º torneo de fútbol infantil Veteranos de Malvinas. Este domingo, en el marco de los homenajes relacionados al Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas, se realizó el 5º torneo de fútbol infantil Veteranos de Malvinas en el Estadio Municipal. El objetivo en cada edición es homenajear a los excombatientes y además recaudar insumos para el Hospital Zonal Ramón Carrillo. De la jornada deportiva participaron integrantes del Centro de Excombatientes de Malvinas aquí en Bariloche. Sí, este es el 5º torneo que se hace, la 5ª edición, ¿no? Y hoy lo hicimos hoy domingo para no tener tanto con el protocolo para el 2 de abril. Así que muy contento porque más de 800 chicos y tuvimos el apoyo del municipio, del gobierno provincial con los trofeos, el refrigerio y bien. Creo que la familia la está pasando bien. Bueno, el día también la acompañó y bueno, vemos un montón de chicos que están jugando, hay varios partidos. Sí, son 74, son 37 partidos que se van a jugar hoy todo el día, de las 10 de la mañana que estamos hasta calcular 16:30. Bueno, ¿están contentos por la respuesta que hubo? Sí, uno siempre quiere más, ¿no? ¿Viste? Porque nosotros esto lo hacemos a beneficio, a beneficio del hospital. La entrada se le cobra un insumo a la gente para el hospital y el que puede colaborar colabora, no es que es obligatorio. Y bueno, que los chicos, vos lo veas a los chicos felices que se llevan su trofeo, ¿no? Bueno, se cumplió entonces el propósito, por un lado homenajear a los veteranos de Malvinas y por otro el de ayudar al hospital. Sí, nosotros estamos re felices porque, como ya te digo, y vos pudiste ver las imágenes, los chicos están felices, los veteranos a la mañana fue muy emocionante, que los chicos le entreguen un presente, ¿no? Y bueno, y juntar cosas para el hospital. En esta oportunidad, ¿qué características tuvo este torneo? Pensando, ¿no?, en que vinieron los veteranos, ¿con qué intención se hace todos los años? La intención es que los chicos vean y conversen, que saquen una foto con un veterano, ¿no? Y que hablen, que es lo que fue Malvinas. Creo que eso es emocionante. Muy bien. Pichi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Y este 2 de abril a las 10 de la mañana, en las instalaciones del Gimnasio Municipal número 3, Alberto Icare, comenzará el torneo de básquet homenaje a Juan Carlos Gatillo Alonso. Continuará el día sábado 6 de abril y se invita a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa. Juan Carlos Gatillo Alonso hoy está retirado de la actividad y es reconocido como un gran árbitro y una personalidad de esta disciplina. Una forma de homenajearlo es jugando al básquet y brindando la oportunidad que la gente vaya a disfrutar de un torneo de estas características. Hoy nos hemos convocado por un torneo de básquet que va a ser muy lindo, va a ser muy emotivo y surge de diferentes charlas informales en la Subsecretaría de Deportes y la necesidad de que Bariloche cuente con acción, con competencia en el básquet local, y también en esas charlas surgía la necesidad de homenajear o reconocer a figuras que han hecho mucho por nuestro básquet y que puede ser una buena excusa hablar de ellos y empezar a jugar. Por eso el torneo se denomina Juan Carlos Gatillo Alonso, en homenaje a él, que ha dado tanto por el básquet. Y empezó como una pequeña idea de hacer unos encuentros informales, después le dimos el cariz de torneo, hoy tenemos varios equipos y luego de ello, teniendo en cuenta también que la Escuela Municipal de Básquet tiene muchísimos chicos y que año a año crece y que tiene un desarrollo muy importante en la ciudad, también se decidió que este encuentro tenga preliminares de chicos, de juveniles, de nenas, de básquet femenino, de básquet infantil, juvenil, y que sea un buen motivo para encontrarnos todos en un gimnasio, a ver básquet de primera división, como a todos nos gusta, ver la competencia, pero que también la familia se encuentre. Los encuentros de básquet suelen ser muy atractivos, donde la familia va, pero no suelen tener la difusión que por ahí a todos nos gustaría. Entonces,
una suma de excusas, que haya básquet en primera división, que homenajemos a Gatillo y que los chiquitos vayan y pasen todo un día viviendo básquetbol. Es algo muy lindo, sobre todo en nuestra ciudad, con la historia que tiene en esta disciplina. La verdad que venimos trabajando para poder darle un marquito a todo esto y que Gatillo, bueno, que un personaje bastante reconocido por todos nosotros, lo hemos también tenido del otro lado arbitrándonos, podamos devolverle también algo a él. Va a comenzar el día 2 de abril, vamos a arrancar de la mejor manera porque vamos a tener todas las categorías, todos los más chiquititos jugando desde la mañana. A partir de las 10 de la mañana vamos a estar con los cebollitas y premini de todas las instituciones de San Carlos Bariloche y de Dinahuapi. Después vamos a continuar con un gran encuentro de mini, después un preliminar de U17 entre el Municipal 1 y el Municipal 2, y después sí ya comenzamos con el torneo a partir de las 16 horas en el Gimnasio 3 entre Carpinteros y el Cruce, Carpinteros de Villa Langostura, y a las 18 horas Municipal 1 contra Dinahuapi. Así que bueno, esto va a ser la primera fecha, después va a continuar el día sábado, le vamos a ir pasando la diagramación completa. La verdad que me siento muy orgulloso y muy contento de poder que un torneo de básquet lleve mi nombre. Nunca pensé que en mi vida había hecho tanto por el básquet, ¿no? Y por supuesto, agradecerte a vos, Pancho, cuando me llamaste, bueno, dije sí, no hay ningún problema que lleve mi nombre, pero no pensé que iba a tomar esta dimensión. Agradecerle al director de deporte, agradecerle a todos, a los chicos que son los organizadores, bueno, a todo el básquet en sí, ¿no? Realmente estoy conmovido, estoy alegre, contento de poder ser parte de algo que siempre amé, que es más que sigo amando, que es el básquet, nada más. Momento de pasar a las farmacias de turno para este lunes 1 de abril. Farmacia Acuario en Juan Manuel de Rosas 498, Farmacia Azurmendi en Moreno 730 y Farmacia de Tina en la calle, en Avenida Bustillo, kilómetro 12-500, que está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este lunes 1 de abril. Acuario en Juan Manuel de Rosas 498, Farmacia Azurmendi ubicada en Moreno 730 y Farmacia de Tina, que está en el kilómetro 12-500 de la Avenida Bustillo y se encuentra abierta hasta las 23 horas. Los dejo ahora a todos en la programación de Walking Toon TV. Les agradezco por su compañía. Nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas con una nueva edición de Muley Sungu. Memoria Pula Muen Capeu Cayal.